invasión japonesa. Se había ido a Hong Kong y no tuvo que sufrir todo lo que ellos habían sufrido. En abril de 1949, cuando los comunistas de Mao Zedong empezaron a hacerse con el control de la China, Du se fue de Shanghái por última vez. Hacía mucho que había perdido su poder. Algunos dicen que incluso estaba arruinado, y su salud se resentía tras varias décadas de abusar del opio. Murió en Hong Kong 2 años después, a los 66 años. Aunque entonces nadie lo lloró demasiado, su leyenda sigue viva. Du era la quinta esencia de Shanghái. Personificaba la ciudad. La revolución comunista acabó con el reinado de la banda verde en Shanghái, pero no destruyó el mundo del hampa chino. Con cientos de bandas operando en el extranjero, el poder pasó del continente a la diáspora china. Con el paso del tiempo, una oleada de inmigrantes convertiría el barrio chino de Nueva York en un semillero para el crimen organizado chino. Y un joven y violento matón declara la guerra con el fin de controlarlo. Ciudad de Nueva York, 1977. En Mott Street, en pleno centro, declara la guerra con el fin de controlarlo. Ciudad de Nueva York. ...1977... En Mott Street, en pleno centro de Chinatown, se ha desatado la guerra. Había bandas de chinos por todas partes. Se pegaban tiros los unos a los otros. En medio de todo se encuentra Nicky Louis, el joven y ambicioso líder de una banda. Es su barrio. Al igual que John Gotti se sentaba delante del Raven Night Club, pues este controlaba Mott Street. Con 1,73 de altura y 54 kilos de peso, Nick Louis no da la talla de una leyenda del hampa. Pero su carisma lo convierte en una de las figuras más temidas de Chinatown, uno de los centros del crimen organizado chino en Norteamérica. Jimbo y Louis llegó a Norteamérica cuando era un muchacho a finales de los 60. El que pronto sería conocido como Nicky formaba parte de una oleada de inmigrantes que empezó a llegar a lo que hasta entonces había sido un barrio tranquilo. Chinatown era una ciudad dentro de la ciudad de Nueva York. Se podía vivir en ella sin tener que hablar inglés y además se podía vivir muy bien. La población china presente en Norteamérica había permanecido estable desde 1882, cuando el Congreso aprobó la ley de exclusión china que prohibía más inmigración procedente de la China. Pero a principios de 1965, el Congreso invirtió dicha política, permitiendo que cada año entrasen en el país legalmente hasta 20.000 chinos. Casi de repente, Chinatown se vio tomada por los recién llegados de Hong Kong, Taiwán y la China continental. Muchos eran jóvenes, a menudo terriblemente pobres e incapaces de hablar inglés. No conseguían empleo, así que tuvieron que salir a la calle y buscarse la vida. Al poco tiempo empezaron a formar bandas callejeras, versiones americanizadas de las hermandades secretas de la China del 18, con nombres que sonaban a antiguo, como los dragones voladores o las águilas blancas. Era una oportunidad para ellos. Y eso creó una especie de vacío de poder. Si estabas dispuesto a hacer cosas como amenazar a la gente con armas, podías ganarte la vida. Y aparece Nicky Louis. Violento y astuto, enseguida se puso al mando de una banda llamada Los Fantasmas. Mirabas a la esquina de una calle y a lo mejor había unos 20 o 25 fantasmas, pero aún sin conocerlo podías decir cuál de ellos era Nicky Louis. Era el líder, acudían a él para todo. Sabían que no podían ser Nicky Louis, pero podían vestir como él, podían caminar como él, podían decir que te jodan como él. Era un compendio de cómo actuar. Bajo el liderazgo de Nicky Louis, los fantasmas pasaron de realizar pequeños hurtos al robo a mano armada y la extorsión. Sus blancos solían ser los restaurantes que bordeaban las calles de Chinatown. Se acercaban al dueño de un restaurante y le decían: este joven acaba de llegar de Hong Kong, ¿puedes emplearlo en tu restaurante? Y le daban un empleo de 100 o 150 dólares a la semana. El tipo aparecía 1 o 2 veces y ya no volvía nunca más, pero seguía cobrando. Eso es extorsión. Pero el ambicioso Nicky Louis tenía mejores planes. Quería hacerse con el control de todo Chinatown.
Para ello tenía que forjar una alianza con una de las organizaciones que llevaban mucho tiempo dirigiendo los negocios ilegales de Chinatown, los Tongs. Los Tongs fueron los primeros que se establecieron en la década de 1860 como asociaciones benéficas para proteger de la discriminación a los trabajadores inmigrantes chinos. Se convirtieron en el centro de la vida de la comunidad en la mayoría de los barrios chinos, una combinación de banco, club social y ayuntamiento, pero no se limitaron a ser benéficos durante mucho tiempo. Algunos de los Tongs degeneraron en organizaciones criminales que dirigían prostíbulos, casas de juego, fumaderos de opio. En Nueva York, los elementos criminales del Tong On Leong habían controlado los negocios ilegales de Mott Street, la calle principal de Chinatown, desde el cambio de siglo. Pero a principios de los 70, la violencia entre bandas comenzaba a afectar a sus operaciones, sobre todo a sus lucrativas casas de juego. Para ponerle fin a esto, el Tong reclutó a una de las bandas, las Águilas Blancas, para hacerles de matones. Los fantasmas se quedaron fuera, obligados a operar en la periferia del barrio chino, pero eso no detuvo a Nicky Louis. La noche del 3 de marzo de 1973, el grupo de Nicky vio a un miembro de las Águilas Blancas, Arthur Ha, solo, de pie en Mott Street. Clavándole un arma en las costillas, los fantasmas lo metieron en un coche y se lo llevaron a uno de los muelles de East River. Allí lo ataron, lo llevaron hasta el borde del agua y lo arrojaron a las rápidas aguas. Su cadáver se recuperó varias semanas después. El asesinato de Arthur Ha conmocionó el mundo del AMPA de Chinatown. Demostraba que los águilas eran vulnerables, en lo que, supuestamente, era su zona geográfica segura. Poco después, el Tong On Leong contrató a los fantasmas como fuerza bruta. El control de Nicky Louis sobre Mott Street ya era completo, pero el éxito lo convirtió en un blanco. Le dispararon tantas veces que se decía que cuando se giraba para esquivar las balas por la noche, se oía el ruido metálico que hacían al chocar. Su habilidad para sobrevivir se convirtió en parte de su misterio y su dureza empezó a formar parte de un mito. Una de esas anécdotas legendarias ocurrió entre Nicky y un policía de Nueva York mientras el gángster yacía en el suelo sangrando tras haber recibido un disparo en el pecho. El detective le preguntó directamente, ¿quién te ha disparado? Y Nicky le dijo, ¿quién eres? Él contestó, soy del departamento de policía de Nueva York. Y Nicky le dice, que te jodan. Era un chico muy duro. Pero Nicky Louis no debía cuidarse solo de las bandas rivales. Después de que los fantasmas se apoderasen de Chinatown, no estaban contentos dentro de su propio grupo, porque algunos ganaban más que otros, así que había problemas dentro del propio grupo. La noche del 28 de agosto de 1978, Nicky se dedicaba a uno de sus pasatiempos preferidos, jugar al mahjong en el sótano de una barbería de Mott Street. No tuvo tiempo para reaccionar cuando un fantasma llamado Robert Shu, alias Patata, sacó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Milagrosamente la bala no penetró en el cráneo. Nicky pega un salto y se pone a correr por entre los sillones de la barbería. Y esto es lo que él me contó. Oye el clic que hizo la pistola, lo que significa que o está vacía o se ha encasquillado. Pasa corriendo al lado del tipo y huye. Corre hacia Canal Street, hacia Elizabeth Street. Entra en la comisaría y dice, me han disparado. Ella no sabía quién podía querer matarle, ¿no es cierto? 2 días después, Nicky Louis se despertó en el hospital rodeado de policías. Aceptó cooperar con las autoridades y testificar en contra del que iba a ser su asesino. Pero al hacerlo, tuvo que contar su propio historial delictivo, incluidos varios crímenes. Su testimonio se volvería contra él en 1985, cuando los fiscales lo utilizaron para acusar a Nicky Louis y a otros 24 fantasmas de participar en negocios ilegales. Se volvió contra él. Encerró al tipo que le había disparado, pero fueron sus propias palabras las que lo llevaron a declararse culpable a él también. En octubre de 1986, Nicky Louis fue condenado a 15 años de cárcel. Su caída y la desaparición de los fantasmas supuso el fin de una era en el mundo del AMPA chino. Ya no existe una definición clara de quién trabaja para quién y quién controla qué calles y qué negocios. Ahora es una especie de popurrí de asiáticos dispuestos a delinquir en una comunidad china. Desde que se fundó la Asociación del Cielo y la Tierra hace más de 2 siglos, el mundo del AMPA chino ha sobrevivido y prosperado, pero no ha perdido ni un ápice de misterio. Hoy en los Estados Unidos se compone de una escurridiza serie de alianzas en constante cambio que solo tienen en común el deseo de enriquecerse.
Se dedican a todo, desde el contrabando de heroína hasta el contrabando humano, y han comenzado a traspasar las fronteras de sus propias comunidades.